Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios y nos escuchan. Hoy, meditando estos días, quiero traer una secuencia, si el Señor me lo permite, de estudios sobre la escatología. No voy a centrar ningún título en específico, porque vamos a hablar de los acontecimientos finales, pero para hablar de los acontecimientos finales voy a hablar de los acontecimientos del pasado primeramente. Y hoy voy a hablar bajo el tema el primer anticristo, bajo el tema el primer anticristo, y voy a leer en el libro de Génesis capítulo 10, verso 8, y leemos en el nombre del Dios Todopoderoso de la siguiente manera. Y Cus, Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, danos sabiduría y bendición a través de tu bendita y poderosa palabra. Ubiquémonos antes del diluvio. Dios trae el diluvio. En el capítulo 6 de Génesis nos explica el por qué Dios trae el diluvio. Sencillamente porque la maldad era mucha sobre la tierra y todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal. Era tanta la maldad que dice la Biblia, y se arrepintió Jehová en su corazón, porque vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de su corazón, de sus pensamientos, de sus propósitos, de su capacidad, de su inteligencia, toda intención era perseverando en el mal, de continuo al mal, porque sencillamente lo único que ha evolucionado en el mundo, en la humanidad, es el pecado. ¿Oyó? Eso es lo único que ha evolucionado en el hombre, el pecado. Y fue tanta la maldad que Dios dijo, me arrepiento. Eso está ahí escrito. Esas son cosas que muchos teólogos y predicadores y maestros, entre comillas, quieren enseñar, querer explicar a Dios o querer justificar a Dios. No, Dios es soberano. Y eso está escrito ahí. Me arrepiento de haberlos creado. Raeré al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que después que Dios dijo eso, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y dijo, voy a preservar, lo voy a preservar a él y a su familia. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues él es carne y yo soy espíritu, mas serán sus días 120 años. Y listo. Le puso límite a la edad, le puso límite a la maldad del hombre, a la oportunidad del hombre. Y preservó a Noé, le mandó a construir el arca. Vino el diluvio. El Señor Jesús dice que nadie entendió. O sea, nadie podía percibir lo que Dios estaba diciendo en ese tiempo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, dice el Señor Jesucristo, a esta perversa generación, entretenida en lo que es malo. No importa si hay una pandemia, si hay lo que sea, es su corazón inclinado al mal, no le permite ver a Dios. Vino el diluvio, el Señor abrió otra vez la puerta del arca, salió Noé,
su familia, los animales que sobrevivieron. Y el Señor les dice algo. Lo mismo que le dijo a Adán, se lo dijo Dios a Noé y a su familia. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, llenadla. Delen. No va a venir más diluvio. Delen con tranquilidad. Y los hombres comenzaron a crecer, comenzaron a multiplicarse, pero no quisieron llenar la tierra. Es más, se inclinaron a sus propios razonamientos nuevamente. Comenzaron a volver a amar la maldad, sabiendo que el juicio de Dios vino sobre aquella gente que amaron más el pecado, que amaron más las cosas perversas, ni siquiera decir la naturaleza o algo, sino las cosas perversas, lo pervertido, lo torcido. Y Dios los destruyó. No vieron eso. No vieron eso. Ellos dijeron, Dios dijo que ya no iba a llover más. Entonces, hagamos lo que nos dé la gana nuevamente. Y comenzaron estas generaciones de estos hijos de Noé, algunos, a corromperse nuevamente. Tanto que se les metió algo en la cabeza: ser enemigos de Dios. Ser enemigos de Dios. Ser antidios. Sabemos, donde leímos, que Cus es hijo de Can, hermano de Canaán, quien recibió una maldición por lo que hizo Can, su padre. Y todo esto se transmitió de generación en generación. Los hombres comenzaron a estar por familias. Cuando de esa descendencia de Can, por parte de Cus, que es prácticamente el fundador de Etiopía, engendró también a Nimrod. Y dice la Biblia que este Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, el primero que tenía dominio, el primero que ejercía liderazgo, el primero que ejercía influencia. O sea, sus palabras se respetaban y se hacía lo que él decía. El primer poderoso, el primer rico, el primer magnate, el primero que influía en la tierra después del diluvio. Este Nimrod, dice la Biblia, que fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es decir, que se propuso a exterminar lo que era el pensamiento de Dios en la tierra, que se propuso a separar, a echar al olvido lo que era Dios, todo lo que testificaba acerca de Dios. La historia cuenta de Nimrod, el fundador de Asiria, de Nínive y de Babel. Cuenta la historia que al que invocaba el nombre de Dios lo asesinaba. He aquí el primer anticristo de la historia. Todo lo que se opone a Dios, no quería que nadie buscara a Dios. Él era el que tenía el control de todo, o aparentemente eso creía él, que tenía el control de todo porque era poderoso, porque tenía la manera, porque tenía los medios, porque tenía esa valentía para el mal y para subyugar a otras personas. Era el primer poderoso en la tierra. Se opuso claramente a los principios de Dios, se opuso claramente a los planes de Dios, se rebeló contra Dios. Es más,
el nombre de Nimrod significa eso, el valiente o el poderoso que se revela. Eso es lo que significa el nombre de Nimrod. Alguien que se opone a las cosas. O sea, la rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía? Dios no lo necesitamos con nosotros. Ese es el mensaje de Nimrod. A Dios no lo necesitamos con nosotros. Ese es el mensaje del anticristo. A Cristo no lo necesitamos. No necesitamos sus pensamientos, no necesitamos su bondad, no necesitamos su amor, no necesitamos su juicio, no necesitamos su control en la vida de nosotros. Y todo aquel que no le hacía caso era eliminado. Es que ese es el problema. Lo que llaman hoy en día humanismo, que lo disfrazan y que de amor, y que el hombre nuevo que llaman, así dicen los comunistas y los socialistas, el hombre nuevo, y los capitalistas, el hombre triunfador. El mundo es hipócrita. Los líderes del mundo son hipócritas. Los que se llaman grandes empresarios son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos tratan de eliminar lo que es Dios. El primer anticristo lo hizo. Y lo hizo de una forma descarada. Todo aquel que invocaba el nombre de Jehová lo eliminaba, le hacía la guerra, lo destruía. ¿Y qué hace hoy en día las doctrinas del mundo? Si tú no les das la razón, te persiguen. Si tú en el Medio Oriente y en las zonas donde la religión islámica prevalece, que hasta se apodera del Estado, si tú contradices esa religión, te matan, te cortan la cabeza. Si tú contradices lo que ellos dicen, te persiguen, te destruyen el hogar, te destierran, te corren de ahí. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica cuando tiene fuerza también? Si la contradices, te matan, te persiguen. Ahí está la historia, yo no estoy inventando nada. Te difaman, te destruyen, te tildan de no sé qué cosa. ¿Qué hacen los políticos cuando alguien le dice que no están haciendo lo correcto, y más cuando le citas la Biblia y cuando hablas en nombre de Dios? Te persiguen. Se inventan unas leyes para cerrarte la iglesia, para que no tengas un programa de radio, para que no tengas un programa de televisión. Se inventan leyes. ¿Qué hacen los homosexuales, que son más acosadores sexuales que cualquier otro ser? Los homosexuales y las lesbianas son más acosadores sexuales que cualquier otra persona, buscando conquistar la política para aprobar leyes a favor de ellos, que si los regañas por acosador sexual es discriminación. El que no tiene la razón siempre persigue. Eso pasa en las iglesias también, lamentablemente, cuando tú no le das la razón a alguien que está mal, que según la Biblia está mal, que está desviado del plan y del propósito de Dios. ¿Cómo actúa como el anticristo? A perseguir, a difamarte, a señalarte, a ponerte por el piso, a degradarte, a destruir tu testimonio, porque no le conviene que la verdad de Dios surja. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Ese, el primer anticristo de la historia, cuyo nombre descarado era valiente que se rebela contra Dios. Era vigoroso cazador. O sea, el que se le oponía, lo perseguía y lo destruía. ¿Por qué? Era el poderoso en la tierra, el que tenía el control, el que tenía el dominio, el que tenía la capacidad de ejercer dominio sobre las personas para alejarlas de Dios, para que el centro de atracción fuera Él, porque eso es lo que hace el anticristo, ser el centro de atracción. Es más, apoderarse hasta tener el control, y luego, bueno, este es el dominio que tenemos, ahora yo soy Dios, dice. ¿O no es lo que dice el apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicense? Vamos a recordarle a la gente
y a leerle segunda de Tesalónica. El capítulo 2 dice, en el verso 3 en adelante voy a leer para no enredarnos en los temas, porque estamos hablando del primer anticristo de la historia. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el solucionador de los problemas. Pero cuando el solucionador de los problemas aparece y no es honrado, persigue. Ese es un tema, y lo redundo. Todo el que no ama a Dios, aunque hable de Dios, aunque diga que Dios es bueno, pero mira su fruto. Yo no entiendo por qué la iglesia hoy en día, y no la católica, la iglesia hoy en día, la iglesia del Facebook, le voy a nombrar así, la iglesia del Facebook es tan idólatra, tan boba. Sí, no la voy a llamar necia, ni la voy a llamar fatua, pero es tan boba, idolatrando a hombres que porque salen con una Biblia y levantan la mano al cielo y Dios nos ayude, este hombre sí es de Dios, este hombre sí es esto. Hermano, cuidémonos. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. No voy a nombrar a nadie, eso es para el que la quiera agarrar. Pero poniendo la esperanza de los hombres, ahora fulano sí es evangélico, mientras fulano dice día de oración, mientras el presidente tal dice día de oración, está bombardeando gente, está asesinando personas. Lo único bueno que Dios nos ha entregado en este mundo se llama Jesucristo. Jesucristo. Si no me creen a mí, dice el Señor Jesucristo, están perdidos. Así es fácil. El que no me cree a mí, cree al que me envió, está perdido. La condenación está sobre él. ¿Ves? Así que, hermanos, no caiga en esa idolatría de los hombres. Eso es lo que quiere Nimrod. ¿Por qué les digo esto? Porque, y se lo digo a ustedes, bocones del Facebook, de las redes sociales, que se las dan de profeta y no son nada, porque Dios no les ha hablado. Toda esta circunstancia está llamando, mire lo ciego que estamos. Toda esta circunstancia hace que las naciones, los irresponsables líderes del mundo diciendo, ojalá haya un hombre y saque una vacuna. El que tenga la vacuna para esta pandemia va a ser el manipulador del mundo. El que tenga la vacuna, y ayer vi una noticia donde el gobierno de Estados Unidos aprobó $1,000 millones a la compañía Johnson & Johnson, que dijo que tenía la vacuna y le sacaba para el año que viene. El que tenga la vacuna va a ser el poderoso en la tierra. Soltaron esta peste, no les importa, están haciendo un genocidio. Miren Italia, más de 12,000 muertos. En España, 9,000 muertos. Más los que están llegando por aquí en los países de América. La irresponsabilidad. ¿Usted cree que los líderes del mundo hoy Dios los está viendo y los está probando y les va a decir como al rey del capítulo 5 de Daniel, mene, mene, tekel uparsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, y tu reino será quitado y será entregado a otro? Mire cómo están dejando morir a la gente, o sea, lo hicieron apostas. Fueron pocos los presidentes, como en Alemania, como en Rusia, como en Venezuela, como en El Salvador, que se apercibieron de esta situación antes que se le pusiera grave. Pero los demás países ricos, aparentemente inteligentes, aparentemente grandes en tecnología y en ciencia, dejaron morir a muchas personas y las están dejando morir y no les importa. No les importa. O sea, están diciendo, vamos a dejar que muera gente, vamos a dejar que muera gente. Hay mucha gente en el mundo. O sea, no quieren aprobar el aborto, dejemos que muera gente. Y los que aprobaron el aborto también están sufriendo, ahora se le está muriendo la gente. Pero el aborto es otra enseñanza y también profética.
Y mire, ahora el que tenga la vacuna será el poderoso en la tierra. Y todo este plan es anticristo. Anticristo, mire, Juan dice, el apóstol, muchos anticristos han salido, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, se fueron rechazando la doctrina de Cristo porque no les pareció bien. Y eso es lo que dice Nimrod, y eso es lo que han dicho todos los anticristos que han existido. No me parece bien lo que Dios dice, lo que Dios hace. No me parece bien. Y se inventaron sus propias doctrinas, y se inventaron sus propios ideales, y se inventaron sus propias enseñanzas, y se inventaron sus propios planes. Porque después entraremos en el capítulo 11 sobre la Torre de Babel y la globalización del mundo. Pero estamos hablando del primer anticristo de la historia. Y dice Juan que muchos anticristos han salido. Vemos un Hitler que cuando levantó a Alemania, porque la levantó de la miseria, dijo, vamos a unir Europa. Y como Inglaterra y Francia le dijeron que no, dijo estas palabras: Inglaterra y Francia experimentarán la guerra por no unirse a este plan. Hermano, mire todo lo que hizo, amigo, mire todo lo que hizo. Después que conquistó a Europa, no se conformó con esa, sino se cerró a la destrucción, matando judíos, matando homosexuales, matando religiosos, matando a todos los que le llevaban la contraria. Porque el que no tiene razón es así, persigue, asesina. No lo hace el feminismo de hoy en día, no lo hace. No he visto yo mujeres rompiendo Biblias, usted lo ha visto también en videos, porque el que no tiene razón es así, persigue, mata, destruye. Ahí tiene la desgracia de las Torres Gemelas, la desgracia en los aviones que han estrellado, que han secuestrado, las personas que han asesinado. No les importa nada porque su corazón está lejos de Dios y lleno de maldad. La manipulación del anticristo está arropando al mundo. La gente está diciendo, las Naciones Unidas, necesitamos a alguien que le preste atención a esto. Necesitamos a alguien que tenga el control de esto. Europa está asombrada, que nosotros sabemos que es el Imperio Romano regado pues, en su cultura, en su ciencia, en sus principios y todo. Se siente decepcionada porque la Unión Europea se siente desunida. Una Inglaterra que se sale de la Unión Europea,